Algunos sueños no son más que fragmentos fugaces de la vida cotidiana, pero otros abren una puerta al futuro. En 1999, una ilustradora desconocida en Japón publicó un pequeño manga extraño que narraba silenciosamente 15 sueños proféticos que ella había tenido una vez. Y uno por uno, esos sueños comenzaron a hacerse realidad. Pero la parte más aterradora es que el último sueño aún no ha ocurrido. Según el libro, está predicho que tendrá lugar exactamente a las 5:00 am del 5 de julio de 2025. Entonces, ¿qué había en ese sueño y por qué ha perseguido a los lectores durante más de 2 décadas? Descubramos el misterio en el video de hoy. Así que abróchate el cinturón mientras nos sumergimos en la historia de hoy. Pero primero, si das like y te suscribes antes de que termine este video, dicen que tu suerte podría simplemente... El 1 de julio de 1999, en Japón, se publicó un cómic extraño. Llevaba un título simple pero lleno de implicación silenciosa. El futuro que va. En ese momento casi nadie le prestó atención. No había razón para hacerlo. No era visualmente impresionante. No fue creado por ningún artista reconocido. Y no recibió promoción alguna a través de ningún canal mediático. De hecho, incluso si alguien lo hubiera tomado y hojeado, todo lo que habría visto serían una serie de sueños inusuales capturados en bocetos a lápiz y acompañados por unas pocas notas breves garabateadas en los márgenes. No parecía más que un diario gráfico. Un diario de sueños traído a la vida con dibujos toscos, a veces caóticos, a veces oscuros y a veces tan crípticos que el significado era casi imposible de comprender. Y sin embargo, más de una década después, el 11 de marzo de 2011, Japón fue sacudido hasta lo más profundo por un terremoto y tsunami catastróficos que devastaron la región noreste del país. Más de 15.000 personas murieron. Decenas de miles fueron reportadas como desaparecidas. Y el mundo observó en silencio atónito mientras surgían imágenes de una nación de alta tecnología siendo tragada por el mar. En esos días de confusión y miedo surgió un descubrimiento sorprendente, enviando una onda de choque a través de las comunidades en línea japonesas. Alguien recordó ese cómic largamente olvidado, y lo que encontraron dejó al público atónito. Porque 12 años antes, en uno de los sueños registrados a lápiz, la artista había representado una escena que parecía reflejar casi exactamente los eventos del 11 de marzo. Agua del mar inundando las calles, olas de tsunami golpeando tierra adentro, y números extraños como 311 apareciendo en la portada del libro, como si advirtieran sobre algo que aún no se comprendía en el momento de su publicación. La coincidencia era demasiado grande, demasiado detallada para ignorarse. Miles de personas comenzaron a buscar el cómic. Pasaban cada página, examinaban cada boceto, cada nota en los márgenes, como si intentaran seguir un código enviado desde el futuro. Y pronto descubrieron algo aún más difícil de creer. Dentro de ese libro había un total de 15 sueños proféticos. Y según el propio conteo de los lectores, 12 y medio de ellos ya se habían hecho realidad. Cuando el futuro que vi se convirtió inesperadamente en el centro de la atención pública tras el desastre de 2011, la primera pregunta que el público japonés quiso responder fue esta: ¿quién era la persona detrás de ello? Y sin embargo, cuando todas las miradas se dirigieron hacia la creadora de la obra, lo único que recibieron a cambio fue un nombre breve y ambiguo: Tatsuki, un seudónimo que no venía acompañado de información verificable. Nadie sabía quién era ella. Incluso la dirección de la editorial ya no conservaba registros de contacto de la persona que había creado el libro. En un mundo donde casi toda la información puede rastrearse con facilidad, el hecho de que una persona pudiera permanecer completamente oculta durante más de 2 décadas hacía que todo pareciera aún más misterioso. A medida que el nombre de Tatsuki se difundía como un fenómeno, comenzaron a aparecer innumerables cuentas falsas en redes sociales. Impostores afirmaban ser la verdadera autora, publicaban nuevos supuestos sueños proféticos y llevaban la opinión pública a un estado de caos. Algunos creían que esto era un engaño premeditado. Otros sospechaban que Tatsuki no era una persona en absoluto, sino una organización o peor aún, un producto creado por fuerzas ocultas que manipulaban deliberadamente la creencia pública. Luego, en octubre de 2023, justo cuando el fervor en torno a las profecías del manga comenzaba a resurgir, Tatsuki regresó repentinamente, y lo hizo de esta manera, volviendo a publicar el libro original, esta vez con todos los detalles y explicaciones. El libro, que aún llevaba el mismo título, El futuro que vi, ya no era solo una recopilación de breves sueños, sino que se había transformado en un documento exhaustivo de lo que ella había presenciado,
lo que había escrito y lo que había llevado consigo a lo largo de los años. Y en este regreso, Tatsuki reveló algunas cosas sobre sí misma. Nació el 2 de diciembre de 1954 en la prefectura de Kanagawa y ahora vive en la ciudad portuaria de Yokohama. Su infancia fue poco destacable, como la de millones de otros niños japoneses en la era posterior a la guerra. Amaba la pintura, disfrutaba cantar, era soñadora y sensible. Pero había una cosa que muy pocos tenían. A partir de los 9 años, comenzó a tener sueños que no eran como los de las personas comunes. En estos sueños había un anciano con cabello blanco plateado, ojos amables y una voz lenta y calmada. A menudo aparecía a su lado y le hablaba sobre cosas que aún no habían sucedido. Conversaban en sueños, caminando juntos bajo la luz de la luna, y el anciano susurraba cosas que ella solo entendería muchos años después. El primer sueño que realmente la inquietó ocurrió en el año 1976. Fue una noche de noviembre cuando Tatsuki soñó con un hombre cantando bajo el brillo de las luces del escenario, solo para colapsar repentinamente bajo esa luz difusa y desvanecida. La multitud abajo exhaló en estado de shock, y ella supo de inmediato quién era el hombre. Era Freddie Mercury, el cantante principal de la banda Queen. En 1976, Freddie Mercury estaba en la cima de su carrera, su salud vibrante, su voz resonando en estadios de todo el mundo. Decir que moriría no habría sido diferente a invitar al ridículo público. Pero en lugar de ignorarlo, Tatsuki dibujó el sueño en silencio y lo registró cuidadosamente en su diario. 15 años después, el 24 de noviembre de 1991, el mundo se conmocionó con la noticia. Freddie Mercury había fallecido. Las transmisiones televisivas emitieron informes especiales. Los periódicos imprimieron su imagen en las portadas. Y cuando Tatsuki abrió su viejo diario, apenas podía creer lo que veía. Fue la primera vez que sintió miedo de sí misma, miedo de que los sueños ya no fueran solo sueños. Y cuando encendió la televisión, lo que le provocó un escalofrío aún más profundo no fue la noticia de la muerte de Freddie en sí, sino una pieza documental que mostraba a fanáticos preparando una película biográfica en su memoria. En 1970, su diario de 1976, había un pequeño recuadro, un dibujo simple de un equipo de filmación grabando una escena sobre un artista fallecido. La similitud era inquietantemente precisa. Tatsuki trató de convencerse de que todo era una coincidencia extraña, pero en el fondo sabía que las coincidencias tan perfectas rara vez son accidentales. A partir de ese momento sus sueños comenzaron a llegar con mayor regularidad y comenzaron a hacerse realidad según un extraño patrón temporal. Algunos se desarrollaban 5 años después, otros 10 y otros exactamente 15 años desde el momento en que los vio. Comenzó a documentarlo todo sin dejar ningún detalle atrás: el escenario, los sonidos, los colores, los nombres, la hora e incluso las sensaciones emocionales que los acompañaban. Otro sueño ocurrió el 31 de agosto de 1992. Se vio a sí misma caminando por un largo pasillo con luz entrando por ventanas enormes. Al final del pasillo colgaba una pintura de una mujer rubia sosteniendo a un niño. La palabra Dana estaba escrita en el lienzo. Y en el siguiente instante hubo una luz cegadora, el sonido de metal estrellándose y los gritos de muchas personas. 5 años después, el 31 de agosto de 1997, el mundo volvió a quedar atónito. La princesa Diana había muerto en un accidente automovilístico en París. Y una vez más, el diario de Tatsuki había registrado el momento años antes, capturado en bocetos simples tan vívidos que resultaban inquietantes. Desde 1995 en adelante, los sueños proféticos se volvieron más frecuentes y comenzaron a tocar asuntos de escala mucho mayor: desastres naturales, terremotos, tsunamis y disturbios geológicos más allá del control humano. Y fue debido a esta creciente urgencia que comenzó a dibujar el libro que el mundo volvería a buscar algún día: El futuro que vi. En una noche de invierno de 1995, Tatsuki volvió a soñar con el anciano de cabello plateado. En el sueño, él la llevó a una tierra extraña donde el suelo se había abierto y el aire estaba cargado con el olor sofocante del polvo de piedra. Tatsuki se despertó en medio de la noche con una sensación de inquietud inusual. A la mañana siguiente abrió su diario y registró cuidadosamente la fecha del sueño: 2 de enero de 1995. Luego dibujó la escena de un paisaje devastado y debajo escribió una sola línea de nota: algo se romperá en 15 días. Y exactamente 15 días después, el 17 de enero de 1995, ocurrió el gran terremoto de Hanshin, también conocido como el terremoto de Kobe. Casi 6.500 vidas se perdieron.
Decenas de miles de hogares colapsaron y Japón, un país construido sobre el orden y la resiliencia, quedó aterradoramente expuesto ante la pura fuerza de la naturaleza. En ese momento Tatsuki ya no dudó. Ya no podía convencerse de que lo que estaba viendo era mera coincidencia. Creía con certeza que el futuro le estaba enviando señales, con la convicción de que estas advertencias no debían permanecer. Encerradas en las páginas de un diario privado, Tatsuki comenzó a compilar los sueños que había documentado durante muchos años. Y entonces publicó oficialmente el manga titulado El futuro que vi. Pero lo que dejó perplejas a muchas personas fue esto. Inmediatamente después del lanzamiento del libro en 1999, Tatsuki desapareció una vez más. Y quizás la historia habría terminado allí de no ser por un sueño más. Un sueño tan vívido, tan urgente, que la impulsó a romper más de 2 décadas de silencio. En una noche de julio de 2021, Tatsuki despertó de golpe. Su respiración era rápida. El sudor frío se aferraba a su frente. Había soñado que estaba sola en un vasto campo de agua bajo un cielo color ceniza, donde no brillaba el sol. El mar al sur de Japón comenzó a burbujear. Luego, desde las profundidades del océano, surgieron 2 dragones enormes, retorciéndose, como si desgarraran la corteza terrestre. Entonces vino el sonido de una explosión, y luego el silencio mientras la tierra era tragada por completo. Se dio cuenta de que ese sueño era la continuación de una visión anterior de 1999, pero esta vez era mucho más clara y mucho más violenta. La repetición era imposible de ignorar. Ya no podía permanecer en silencio, y así, en 2023, Tatsuki volvió a publicar su libro en una edición más completa. Una que incluía nuevos sueños y, lo más importante, una advertencia. Una advertencia sobre una catástrofe inminente que aún no había llegado, pero que se acercaba cada vez más. En ese sueño estaba de pie a una altura inmensa, tan alta que podía ver toda la extensión del mar al sur de Japón extendida debajo de ella como un mapa vivo y tridimensional. Al principio, el océano estaba inquietantemente tranquilo, pero en cuestión de momentos, enormes bolsas de aire comenzaron a surgir del fondo marino, burbujeando como enormes calderos hirviendo bajo la corteza terrestre. Era la señal inconfundible de un volcán submarino a punto de entrar en erupción. Pero lo que nunca pudo olvidar, lo que se grabó en su memoria, fue la aparición de 2 enormes dragones. Se retorcían bajo la superficie del agua, formando su figura gradualmente desde los bordes de la escena. Se movían en silencio, enrollándose alrededor del centro de las burbujas ascendentes, como si custodiaran algo oculto debajo. Y entonces, en un instante, una columna masiva de agua estalló desde el mar, rompiendo el cielo y desatando un tsunami más allá de lo que la mente humana puede imaginar. Tatsuki se quedó paralizada, incapaz de moverse mientras las olas, 3 veces más altas que las del desastre de 2011, se estrellaban contra la costa, arrastrando consigo nubes de polvo, vehículos, edificios y millones de personas. No recordaba cómo respiraba durante ese sueño. Todo lo que sabía era que después de la ola comenzó a surgir una nueva tierra. Emergía lentamente del agua como un ser antiguo despertando de un letargo de miles de años. La tierra mojada se agitaba hacia arriba. Las piedras se alzaban en formas irregulares, ásperas, crudas e intactas. Y en ese momento, Tatsuki supo con certeza que esa nueva tierra conectaría Japón, Taiwán, Hong Kong y Filipinas en una sola masa continental continua. En el caos, la mayoría de la gente solo piensa en finales. Pero en el sueño de Tatsuki, el final traía consigo un comienzo, un nuevo capítulo, uno que la humanidad ni esperaba ni estaba preparada para enfrentar, pero que no podía rechazar. Y lo que hacía el sueño aún más escalofriante era esto. Tatsuki había visto la fecha exacta en que sucedería. Estaba escrita claramente, 5 de julio de 2025. Quizás comprendía que muchos dudarían de ella, que algunos se reirían, descartándolo como superstición. Pero también sabía esto: si entre los millones que leyeran estas palabras, solo unos pocos creían y se preparaban, entonces, si el sueño llegara a hacerse realidad, la pérdida podría no ser tan grande. Para algunos, el sueño de Tatsuki no era más que una expresión de ansiedad excesiva. Pero para quienes habían seguido su cadena de predicciones desde los años 70, entendían algo con claridad. Lo que Tatsuki veía en sus sueños no debía ser tomado a la ligera, y así, la gran pregunta tras la reedición de su libro, especialmente con su severa advertencia sobre un nuevo continente en 2025, fue esta: ¿podría realmente suceder algo así? La respuesta, para sorpresa de muchos, es sí,
Aunque la probabilidad es baja, sigue siendo totalmente posible, al menos en teoría. Japón se encuentra dentro de una región geológica conocida como el Anillo de Fuego del Pacífico, un lugar donde convergen múltiples placas tectónicas de la corteza terrestre y también el área con la mayor densidad de volcanes submarinos del mundo. Estas placas tectónicas no son estáticas, se desplazan centímetro a centímetro, año tras año. Generan terremotos, erupciones volcánicas y en ocasiones dan origen a nuevas tierras. En 2013, a solo 500 metros de la costa de la isla Nishinoshima de Japón, un volcán submarino entró en erupción silenciosamente, creando una pequeña isla que nunca había aparecido en ningún mapa. En pocos meses, su área se expandió rápidamente, eventualmente fusionándose con la isla principal y duplicando el tamaño total de Nishinoshima. Otro caso ocurrió en 2021, en las Islas Kuriles, una región en disputa entre Japón y Rusia. Allí, un volcán submarino entró en erupción de repente sin advertencia previa. Cuando los expertos meteorológicos llegaron en helicóptero para inspeccionar el sitio, descubrieron que se había formado una nueva isla. Estos eventos, aunque modestos en escala, demostraron que lo que Tatsuki describía en sus visiones no era del todo inverosímil. Y así volvemos a su sueño de 2021, aquel en el que Tatsuki vio a dos enormes dragones retorciéndose bajo el mar. Si dejamos de lado la imaginería simbólica por un momento, muchos investigadores han señalado un detalle curioso. La posición de los dos dragones en los dibujos de Tatsuki coincide estrechamente con la ubicación de dos importantes placas tectónicas bajo el Océano Pacífico, la placa del Mar de Filipinas y la placa del Pacífico. Es precisamente en la intersección de estas dos placas donde la probabilidad de una erupción volcánica submarina es mayor. Y si las condiciones fueran las adecuadas, dicha erupción podría empujar el lecho marino hacia arriba, formando nuevas extensiones de tierra. Si hay un sueño en la vida que deja a Tatsuki despertando jadeando, no por terror, sino porque el sentimiento de pérdida en ese sueño se siente demasiado real. Entonces es el sueño que tuvo a finales de los años 90. Escribió sobre él en su diario. Pero solo muchos años después confesó que nunca había estado completamente lista para revelar ese sueño al mundo, no porque temiera la incredulidad, sino porque le aterraba que las personas fueran totalmente incapaces de hacer algo al respecto. En Misiokoses, ese sueño, un estruendo resonante, surgió desde lo más profundo de la tierra, tan poderoso que sintió que su columna vertebral se estremecía incluso mientras dormía. Era un sonido que recordaba a un rugido ancestral, como si la misma corteza terrestre se estuviera quebrando en algún lugar. Despertó dentro del sueño. El reloj frente a ella marcaba exactamente las 5:00, pero no había forma de saber si eran las 5 de la mañana o de la tarde. Tatsuki salió de su casa, solo para descubrir que ya nada estaba intacto. Las carreteras estaban destrozadas. Los edificios altos tenían los pisos inferiores arrancados, como si una mano invisible hubiera arrancado bloques enteros de concreto de la tierra. Los coches estaban torcidos, los toldos colapsados y los cables de electricidad parpadeaban como los restos de una ciudad que alguna vez prosperó. Contempló un gran puente que cruzaba un río, pero su última mitad había desaparecido. A su alrededor no había nadie. La calle frente a ella estaba desierta, y cuando Tatsuki miró hacia abajo, se dio cuenta de que ya no estaba de pie sobre tierra firme. Delante y detrás de ella se extendía nada más que agua. Entonces, en el mismo instante en que despertó, sintió que todo había llegado a su fin. Al reeditar el futuro que vi, Tatsuki añadió una nota debajo de este sueño. No estoy segura de si esta escena corresponde al terremoto de 2011 o no, porque lo que presencié fue mucho más aterrador. Y todavía llevaba una camisa de manga corta, a pesar de que marzo en Japón sigue siendo amargamente frío. Ese mismo detalle, que llevaba una camisa de manga corta, hizo que a muchos se les helara la sangre. Porque el tsunami de 2011 ocurrió durante el invierno. Sin embargo, el sueño de Tatsuki tenía los elementos del verano. Y en 2025, lo que soñó de hecho ocurrió durante la temporada de verano. Tal vez no creas en los sueños, tal vez pienses que el futuro es algo que nadie puede alcanzar realmente de antemano. Pero si hubo algo en esta historia que te hizo detenerte, aunque fuera solo por un momento, a reflexionar, entonces siéntete libre de dejar tus pensamientos aquí abajo. Siempre estoy abierto a leerlos y a profundizar contigo en las cosas que aún no se han comprendido del todo. Y si deseas seguir explorando historias como esta, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.